Professor Ricardo, agora você nos ouve? Profesor Ricardo, ¿está escuchando? Agora sim, estamos escutando Ahora e sí, sí, ahora vendo. estamos escuchando y lo estamos viendo. Bem-vindo. Sea bienvenido. Les pido disculpas por el atraso. Hubo una dificultad técnica. No podía usar el video, pero sí, ahora estamos correctamente. Voy a abordar el tema en los minutos que se me asignaron. Es un agrado estar con ustedes participando en este foro tan importante de debate de la Internet. Y otro tema que ya estamos discutiendo hace tiempo y que es tema de este libro lanzado en el Congreso Nacional Brasilero, se llama La nueva relación entre infraestructura y servicios digitales, Fair Share, neutralidad y red, y sostenibilidad digital. Se presentó en el Congreso Nacional Brasilero en el mes de abril. Nosotros tenemos un gran debate en Brasil con este tema. En realidad es un debate mundial. Y por cuestión de tiempos voy a ser breve y voy a ser muy directo en el abordaje de ciertos puntos. Creo que el principal tema de Network Fee o Fair Share, o con otro nombre, o tasa de red, siempre todo esto gira en torno al mismo problema, y es cuestionarse si el modelo de financiamiento de la infraestructura que garantiza el mundo digital, si eso se condice con el mundo actual, con la etapa de la digitalización. ¿Y por qué esa pregunta? Parece hay una falta de equilibrio en el modelo de financiamiento y la actual etapa de digitalización, especialmente en el tema de cuáles usuarios son los usuarios de la infraestructura y si estos usuarios están contribuyendo de manera ecuánime y justa al financiamiento de la infraestructura. Este libro trata de varios temas técnicos y de competencia, pero el tema más importante que yo considero urgente de abordar es que hay una falta de compás. Tenemos modelos de financiamientos y es un modelo prácticamente del mundo analógico que sostiene actualmente toda la digitalización y hoy esta nueva revolución industrial digital. ¿Y cuál es ese modelo? El modelo de usuario individual final, que ha firmado un contrato con una empresa de telefonía y esa relación prácticamente sostiene toda la infraestructura de la digitalización actual. ¿Y por qué habría una falta de compás? Hoy tenemos cifras en Brasil y también en el mundo que son 3 o 4 empresas de tecnología prácticamente utilizan más del 50% de la infraestructura sin remunerarla de manera correcta. ¿Y por qué es así? Porque ha sido protegida por la legislación de Internet de hace 20 o 30 años. Entonces, lo que el Fair Share o neutralidad de red intenta presentar al debate es verificar de hecho esto, porque prácticamente la vida ha migrado al mundo digital, la economía ha migrado al mundo digital y todas las demás esferas o ámbitos sociales han migrado al ámbito digital. Por ejemplo, salud. La salud prácticamente hoy es totalmente digitalizada. La industria también el impacto de la industria o de la digitalización en la industria es vital. Transporte, prácticamente todos los sectores de la sociedad dependen de esta infraestructura y es muy importante establecer obligaciones o mecanismos en que podamos lograr traer usuarios industriales de esa infraestructura para que colaboren con la expansión. Y cuando hablamos nosotros de traer este modelo que usa la empresa de telecomunicación y el consumidor unitario, consumidor final, estamos en realidad asegurando la sostenibilidad y la innovación de los demás sectores. Hablo de innovación en salud, en transporte, en el agronegocio y así sucesivamente. Este libro, que va a ser publicado en inglés,
y que cuenta con palabras del presidente del Congreso Nacional, Rodrigo Pacheco, el diputado Silva, senador, y el presidente de Anatel. Intenta realmente traer... Cuando yo escribí el libro, yo tenía las cifras correspondientes, cifras globales nada más, pero especialmente por la empresa de consultoría Álvarez, queremos entregar una radiografía de todos estos números o cifras, y el debate tiene que estar basado en números o cifras concretas para después pensar en la regulamentación de los grandes usuarios, especialmente en Anatel. Y hablar sobre el financiamiento en que se usa una escala industrial para garantizar totalmente la sostenibilidad de la infraestructura prácticamente de la vida cotidiana. Muy bien, respetando los tiempos, devuelvo la palabra al moderador y les doy gracias por haber participado en este debate. Muchas gracias, profesor. Muy interesante la perspectiva inicial suya para justamente empezar nuestro debate. Ahora tenemos el debate presencial. Le damos la palabra a Pablo. Como el profesor Ricardo ha dicho, en el contexto de la remuneración de los generadores de tráfico por el uso de las redes de conectividad, todavía falta una visión del mercado de tráfico que posee dos vertientes, ¿no? Así como Anatel garantiza el derecho a las plataformas, y tenemos el aspecto también de los operadores. Pablo, nos gustaría que usted comentara más sobre este mercado y cuáles son los principales contextos en que se inserta este debate. Muchas gracias por la invitación a este interesante debate y a todos por la asistencia. Creo que todos tenemos claro acá y que hay un consenso de la comunidad sobre la importancia de que nos demos esta conversación con la sesión que tuvimos previa a esta y con esta continuación. Creo que, como en muchos ámbitos de la vida, cuando se tiene un problema es importante, en primer lugar, reconocerlo. Efectivamente, hay una dificultad en la capa de infraestructura para desarrollar las inversiones necesarias de cara a que la región tenga la infraestructura digital necesaria para poder desarrollar y maximizar las oportunidades socioeconómicas de la digitalización. ¿Por qué existe esta dificultad? En primer lugar, porque sí existe, son los datos que todos tenemos, un crecimiento exponencial del tráfico, porque este tráfico está concentrado en unos pocos agentes dominantes de la actual economía digital, y porque existe un gap de inversión entre lo que necesita la región para tener una infraestructura de calidad y competitiva a la altura de los países de la OCDE para poder desarrollar su ecosistema digital. Y voy a desarrollar algunos de estos puntos. Respecto de la situación del mercado, en las 2 últimas décadas, los servicios provistos a través de Internet, como todos sabemos, se han modificado radicalmente. Y esta evolución tecnológica ha generado, entre otros muchos aspectos positivos, nuevos modelos de negocios que han llevado a que haya nuevos agentes dominantes en el ecosistema digital. Al mismo tiempo, el sector de la capa de infraestructura, los operadores de telecomunicaciones, se enfrentan retos muy relevantes, algunos de los cuales ya se han mencionado. Tienen que ver con la reducción de los márgenes operativos para su capacidad de inversión. Tienen que ver con los altos costos fiscales que aún permanecen, altos costos de despliegue, de acceso y uso por el espectro radioeléctrico, y también, y fue un tema de debate acá en Chile particularmente, dificultades a la hora de poder extender e instalar redes. En ese contexto y considerando que la provisión de Internet depende sobre todo de la capa de infraestructura de telecomunicaciones,
y en el contexto de un crecimiento exponencial de tráfico, esto nos plantea algunos interrogantes sobre la capacidad futura que va a tener la red para soportar de forma óptima estas necesidades, este crecimiento del tráfico. Sinceramente no es realista asumir que el tráfico no seguirá creciendo de forma exponencial. Lo que ha ocurrido entre 2012 y 2021 es que el tráfico móvil se multiplicó por 14. En 2021 el crecimiento del tráfico fue la misma cantidad que todo el tráfico acumulado del año 2018. El streaming pasó de ser el 29% del tráfico global a ser el 66% en 2022. Análisis Mason sitúa en una cifra promedio de 27% de crecimiento interanual de tráfico, de datos, hasta 2028. Estas proyecciones, además, podrían acelerarse si tenemos en cuenta que cada vez tenemos más contenido en vivo en streaming, que esperamos nuevas aplicaciones como la realidad aumentada, la realidad virtual, ellas favorecidas por el despliegue de 5G, videojuegos en línea, aplicaciones de inteligencia artificial, blockchain, cómputo en la nube, conducción autónoma, telemedicina, IoT, porque todo eso también es Internet, no solo las plataformas y la generación de contenido. Por tanto, muchas de estas soluciones también van a tener necesidad de baja latencia y van a tener probablemente necesidades de capacidad, contenidos inmersivos. Por eso decía que no es realista asumir que el tráfico no seguirá creciendo y que no lo hará exponencialmente. Respecto de la concentración de tráfico, seguramente Alejandro Adamowicz de GSMA nos pueda compartir los datos de GSMA Intelligence a continuación. Pero bueno, es sabido que solo unas pocas grandes empresas de Internet del norte concentran entre el 50 y el 70% del tráfico, según hablemos de redes móviles o fijas, y que este tráfico no es en su totalidad demandado por los usuarios. A veces se inyecta tráfico con videos de publicidad, a veces se predescargan contenidos. Por tanto, no es el usuario el que demanda toda esa cantidad de tráfico, que además, como digo, está concentrado. ¿Qué ocurre? Al no haber una señal de precio para esa capa del ecosistema, esto genera que no haya incentivos para hacer un uso racional del ancho de banda disponible, que es un recurso finito. Además de que la mayoría de estas plataformas dependen de un modelo económico concentrado en Internet que se basa en gran medida en la explotación económica de los datos personales de sus usuarios, que les reportan ingresos por publicidad, cuya concentración también, es tema de otro debate seguramente en este foro también, genera consecuencias negativas en otras industrias tangenciales, como puede ser la industria mediática, la industria de los medios informativas, también la industria de creatividad o audiovisual. Y en última instancia, como decía, existe un gap de inversión. Por eso creemos que hace falta una planificación estratégica en el desarrollo de infraestructura digital que permita efectivamente un uso racional de las redes. Con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina, buscamos ponerle una cifra a este gap de inversión y llegamos a la conclusión de que se sitúa en América Latina en 17.000 millones de dólares. Es decir, la capa de infraestructura de América Latina, de infraestructura digital, necesita 17.000 millones de dólares adicional a lo que se prevé con la tendencia actual, con las circunstancias actuales, que los operadores puedan desarrollar como inversión. Por tanto, necesitamos modificar el marco regulatorio para que se detonen estas inversiones. No para aumentar el lucro de algunas operadoras, como se planteaba
en la sesión anterior, sino para que el sector, para que la industria de conectividad tenga la capacidad de generar y poner sobre la mesa los recursos necesarios. Por supuesto que existe un efecto directo del volumen de tráfico de las grandes plataformas sobre los costos y requerimientos de la capacidad de las redes. Y en ese sentido, NERA situó la cifra para América Latina en 21.000 millones de dólares hasta 2028 para poder ampliar la capacidad, que no es menor. No solo necesitamos llegar con cobertura a todos los ciudadanos, sino que vamos a necesitar aumentar la capacidad para absorber ese crecimiento de tráfico. Bueno, NERA sitúa ese costo en 21.000 millones de dólares y ese costo está explicado en su mayoría por el aumento de tráfico que inyectan las grandes plataformas. En América Latina, por dar un dato de inversión, ya que antes nos compartían un dato agregado a nivel global en 10 años, es difícil de ponderar, América Latina superó los 78.000 millones de dólares en inversión de infraestructura de telecomunicaciones entre 2018 y 2021, lo cual está muy por encima de los datos que reportan invertir en infraestructura las plataformas. Entonces, la solución empieza por reconocer el problema, por reconocer que los servicios de acceso a Internet constituyen un mercado de dos lados, donde los grandes generadores de tráfico utilizan el servicio de transporte que ofrecen los operadores, la red de los operadores, aunque no enfrentan, como decía, una señal de precio y por tanto no tienen un incentivo a hacer un uso racional. Y de otra parte, los clientes finales, que son los que realizan un pago sobre el uso de la red. ¿Por qué, y termino con esto, esta primera intervención, por qué es necesario que haya una señal de precio? Bueno, cuando uno estudia economía en la primera clase, ya uno aprende que a precio cero la demanda es infinita. Si no hay una señal de precio para el uso de la banda ancha por parte de las grandes plataformas, como digo, no habrá ningún incentivo a que hagan un uso racional de este bien. Por eso creemos que lo que tendría más sentido, que es la solución que se ha puesto en marcha en Corea. En Corea no huyeron las startups, no se desarmó el ecosistema digital. Netflix y SK Telecom llegaron a un acuerdo privado para el buen funcionamiento de su red. Y lo que ocurrió principalmente es que durante un proceso judicial, esta plataforma audiovisual presionó retirando CDNs, puntos de intercambio para favorecer que haya menos latencia. Y cabría preguntarse si este efecto negativo que se produjo sobre la red fue consecuencia de la propuesta de una tasa o fue consecuencia de una política de un agente con poder de mercado. Por eso creemos que lo que tiene más sentido es una solución que venga de la negociación entre las partes, del reconocimiento de la situación que se quiere solucionar y buscar un nuevo modelo que garantice la sostenibilidad a largo plazo de la inversión en infraestructura. Y bueno, después podemos seguir ampliando. Graças, Pablo. Agora vamos voltar para o nosso ambiente digital para falar com Fernando Soares, da Conex. Nos gustaría hablar con Fernando Suárez de Conex Brasil. Me gustaría saber si Fernando ya está aquí con nosotros. ¿Está conectado? Buenas tardes, aquí estoy, Francisco. Bienvenido Bienvenido a nuestro panel. Me gustaría hacerte una pregunta, que es uno de los principales asuntos que está siendo planteado en el debate del FastShare, que hoy las operadoras de telecomunicaciones ya son remuneradas por sus clientes, por los usuarios finales. Me gustaría saber si un eventual mecanismo de FastShare no significa un doble pago por el mismo servicio. Entonces, voy a responder. Primero, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Francisco.
En nombre del profesor Ricardo, saludo a todos los otros oradores o panelistas y al like y jefe por la invitación y por todos los que están, y un saludo a todos los que están participando del debate. Francisco, tengo solamente una duda. Hago la presentación inicial o respondo a la pregunta. Puedes hacer la presentación y después responder la pregunta. Perfecto. Bueno, desde el punto de vista de Connect Brasil Digital, el área de telecomunicaciones pasa por una demanda que, aunque está cada vez más aumentando en relación a los transportes de datos, al mismo tiempo, todos los datos nos llevan a la no estabilización de esta demanda. Entonces podemos discutir datos cuantitativos, como lo planteó recientemente Pablo, o también puedo colocar datos cualitativos. Los shocks tecnológicos que están siendo enfrentados hoy en día, sea OIT o inteligencia artificial, o cualquier otra posibilidad tecnológica, sea la realidad aumentada, por ejemplo, también todo nos lleva al aumento de demanda de tráfico en las redes de telecomunicaciones. Es este aumento del transporte de datos en las redes de telecomunicación que nos presiona con una necesidad de aumentar las inversiones, y estas inversiones, en caso de que no ocurran, puede generar un cuello de botella que traerá problemas inclusive para la sustentabilidad de la propia red. Y existe otro punto, inclusive que está siendo conversado acá en la reforma tributaria brasileña, que es muy relevante en mi opinión. No voy a entrar en detalle ahí porque no es el foco principal del panel, pero nosotros en Brasil, en Connect Brasil Digital, defendemos que las telecomunicaciones sean tratadas de manera tributaria en un sector tan esencial cuanto la energía eléctrica y el gas de cocina y alcantarillado. O sea, que si tengo un sector esencial como lo es el área de telecomunicaciones y tengo una demanda creciente de transporte de datos que genera otra demanda que cada vez aumenta de inversiones, entonces tengo que observar tengo que observar el ambiente. Y al observar el ambiente, desde el punto de vista de las operadoras de telecomunicaciones, tenemos que en nuestras conversas importantes con la sociedad, como lo estamos haciendo ahora, y asimismo con el gobierno, si existe una ocurrencia frente a este escenario. Disculpen, me distraje por un problema que ocurrió aquí, pero ya he vuelto. Si existe algún tipo de falla de mercado en el sector que desestabiliza la sustentabilidad de las redes. Entonces, ¿qué debería hablar? La red de Internet, que requiere todo este transporte de tráfico, no es el mismo Internet de hace 20 años. No tenemos las mismas características, necesitamos evaluar las modificaciones que están ocurriendo. Otra cosa importante es lo siguiente: creo fielmente que en cualquier área de infraestructura, inclusive la de telecomunicaciones,
Y las reglas o normas no pueden estar inestables, pero tampoco pueden ser estáticas. Deben ser modificadas de acuerdo a las propias modificaciones de mercado, con la misma dinámica del mercado. No tengo una internet multifacética como yo tenía anteriormente, pero hoy en día, como el profesor de Campos dijo, tengo 5 empresas que lo más probable es que ya dominen más del 50% del tráfico en Brasil. En ninguna hipótesis, y dudo que sea distinto en otros países de la América Latina y del Caribe. Y por consecuencia, 5 empresas controlando 50-60% del tráfico de Internet. Eso quiere decir, y entro en el otro punto que mencionó el doctor Ricardo, que era relevante mencionar, son aspectos de competencia. O sea, esas empresas, 4 o 5 empresas que demandan una infraestructura del sector de telecomunicaciones actualmente, tienen un gran poder de mercado. Tienen una enorme capacidad de influencia en el mercado, inclusive de influenciar la no remuneración por el uso de la infraestructura de telecomunicaciones. Y es en ese sentido, y no ocurriendo esta negociación y existiendo este poder de mercado en los demandantes de esta infraestructura, tengo entonces la necesidad operativa del regulador. El regulador puede ser llamado a participar del debate, y la Conext Brasil Digital, representando las grandes operadoras de telecomunicaciones brasileras, hizo eso en las tomadas de subsidio de Anatel, que es nuestro agente regulador, y seguiremos haciéndolo. Y así, volviendo a tocar en el asunto, debido al poder de mercado de las OTTs y en el momento actual de no negociación junto con las operadoras de telecomunicaciones, podemos tener lo que llamamos de foreclosure. Entonces, esto me motiva a regular el mercado para el análisis y luego posterior regulación del mercado a través de la agencia reguladora sectorial. Francisco, intentaré hacer ahora link de todo lo que mencioné con el asunto de usuarios. Pues no, los usuarios ya pagan las tarifas, o en el caso los precios, sea con la banda ancha fija o la móvil. Por lo tanto, si es que puedo garantizar la calidad de servicios para el usuario, para garantizar la capacidad de tráfico de Internet, que siempre está creciendo y que está creciendo, siendo dominado 50-60% de este tráfico por 4 o 5 empresas. Entonces sí, es necesario que esta red sea remunerada para que pueda ser sostenible. Y luego vamos a hablar sobre esto. No hay nada relacionado con la neutralidad de red, que vamos a mencionar esto más adelante también. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos preocupados con el contenido, estamos preocupados con la cantidad y la capacidad de procesamiento de datos y entregar la mejor experiencia para ese usuario final. Como cualquier sector, una empresa que compra insumos o infraestructura a algún otro prestador de servicio paga por ese servicio, y eso es lo que estamos discutiendo, el tema del fair share. Mi charla comenzó por el tema de la transformación tecnológica, por los shocks tecnológicos positivos que vamos a sentir en Brasil, en el mundo, América Latina y Caribe. Yo debo tener una capacidad de procesamiento de datos. Tengo que tener capacidad de procesamiento de datos de inteligencia artificial.
capacidad de procesamiento de datos para las redes privadas en el sector rural. Lo necesito para la educación remota, para que, como el profesor Ricardo Campos ha dicho, lo necesito para salud. Hay una serie de actividades que, claro, van a demandar procesamiento de datos, y la sostenibilidad de la red también exige, incluso para proveer esta inmensa gama de servicios a los grandes usuarios, a los usuarios que nosotros consideramos industriales, usuarios industriales de Internet, para inversiones y la sostenibilidad de la red de telecomunicaciones. Ya está terminando mi tiempo. Sí, debemos concluir. Para concluir, Francisco, les digo lo siguiente. Connex, en estudios que han sido presentados a Anatel, ha establecido o construido el propósito que tiene que ver con sostenibilidad de red y para la remuneración de la red. Y eso consta en nuestros documentos que se le han entregado a Anatel. Pido disculpas por haberme prolongado, pero creo que ya respondí la pregunta. De cierta forma, ya estoy disculpado en ese sentido y estoy dispuesto a contestar otras preguntas. Muchas gracias, Fernando. En su charla ha sido evidente la relación de complementariedad entre servicios de conexión a Internet y servicios de contenidos y aplicaciones. Y justamente queremos convidar a Alejandro a participar de este debate. Él habla español, pero entiende un poco de portugués. Y en esa relación de complementariedad, me gustaría que Alejandro nos hable sobre cómo él ha visto. Ha sido evidente que la mayor parte del tráfico de datos online es generado por pocas empresas. Todos han hablado sobre este tema y me gustaría escuchar de él cómo esta gran expansión está relacionada con esa complementariedad. Alejandro, entonces, con la palabra, ¿estás con nosotros y nos escuchas? Sí. Espero que me estén escuchando. Sí. No tengo. Ok. Gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación a GSMA a participar de este foro tan interesante. Yo voy a tratar de no repetir, para complementar también las visiones, ¿no? Creo que el tema de las estadísticas está bien claro. O sea, Pablo ya nos contó algunas estadísticas de algunos informes. Nosotros también tenemos el reporte de GSMA, que es público y que pueden leerlo. Básicamente ahí lo que estamos diciendo es que son de 6 o 7 empresas. Perdón, tengo retorno. No puedo hablar. ¿Me pueden cortar el retorno? Nós estamos te ouvindo bem. Ahora sí. Entonces, está claro que son entre 6 y 7 empresas las que generan alrededor del 70% de tráfico de las redes. Y yo, digamos, para tratar de enfocarlo desde un ángulo un poco complementario, me gustaría comentar un poco sobre, que lo dijo el profesor Ricardo al principio. Se sigue pensando el modelo de Internet como un modelo de los años 90, de cuando comenzó la Internet comercial, no la de Big Surf. Cuando empezamos con Internet comercial, y de hecho se hablaba específicamente entre operadores o entre actores de Internet de acuerdos de peering, acuerdos entre pares, porque el tráfico era esencialmente simétrico en distintos estratos, ¿no? O sea, existía los Tier 1, que eran básicamente los bancos en Estados Unidos, los Tier 2, los Tier 3, pero básicamente relaciones estratificadas entre pares. Eso con la irrupción del video ya a partir del 2005, 2006, la irrupción de YouTube, si no recuerdo mal, fue 2005 o 2006, se rompió ese modelo, ese paradigma de Internet se rompió, o sea, empezó a perder relevancia el modelo de pares. Hoy tenemos concentración de tráfico, que bueno, hemos llegado hasta este extremo, ¿no? Entonces me parece que hay una discusión, que la discusión de fondo es que, digamos, el que usa la red tiene que pagar por lo que usa, de alguna forma. O
sea, los usuarios pagan una suscripción en función del tipo de contrato, prepago, de la cuota de datos, estoy hablando de móviles, ¿no? De la cuota de datos que contratan, el paquete de datos que contratan, y consumen eso de una manera absolutamente libre. Los grandes generadores de tráfico también hacen uso de la red. Y voy a poner un ejemplo porque se discuten muchas cosas y creo que, digamos, a veces los debates no terminan siendo claros, ¿no? Se dice que la industria móvil tiene que soportar el crecimiento de los datos y el crecimiento de usuarios. Crecimiento de usuarios no hay. El crecimiento de usuarios, y voy a hablar de Latinoamérica, de casi todos los países de Latinoamérica, prácticamente está estancado. O sea, los usuarios, si bien hay una brecha de uso, que ese es otro tema, sobre el cual voy a volver, el crecimiento real de usuarios está prácticamente estancado, crece en el 1, 1,5%. El crecimiento de ingresos en términos reales, con suerte un operador puede estar creciendo al 3, 4%. Ese es un operador exitosísimo, un operador móvil exitosísimo. Los proveedores de contenido crecen, el KGR de los ingresos está entre el 15 y el 25%, depende de la fuente, del corte que hagamos, ¿no? Cuando se miran las inversiones, los operadores todos los años tienen que invertir ahora están alrededor del 16, 18% sobre ingresos, lo normal es un poco menos, pero bueno, ahora está todo el tema de 5G y se ha acelerado el tráfico, pero estamos hablando de números de dos cifras, entre el 15 y el 18% todos los años del ingreso, no del margen, que tienen que invertir. Si no crecen los usuarios y la cobertura ya está razonablemente, por lo menos la cobertura geográfica está razonablemente cubierta. ¿A dónde va ese dinero? A incremento de tráfico. ¿Y quién genera incremento de tráfico? Los proveedores de contenido. De ahí, bueno, las estadísticas, no quiero tampoco meterme tanto en estadísticas que ustedes pueden leer en Internet, me interesa más aportar la parte conceptual al debate. Entonces, ahí lo que tenemos es que los operadores se ven obligados a invertir porque, bueno, tienen que garantizar una calidad, y la responsabilidad, o mejor dicho, la motivación, la fuente de ese crecimiento de tráfico son los creadores de contenido, los grandes generadores de tráfico, como lo llamamos. Después hay múltiples asimetrías. Un operador móvil es un operador absolutamente regulado por todos lados. O sea, si el operador móvil deja de invertir, lo que ocurre es una drástica caída de la calidad. Si la demanda crece 20% por año, 25, 30% por año, que es lo que crece el tráfico todos los años, depende del país o de la región, y dejamos de invertir, o invertimos en el crecimiento de usuarios 3, 5%, primero aclaro que no hay ningún operador del mundo que hace eso, pero si eso ocurriese, veríamos una merma de calidad dramática. Por otro lado están los costos del espectro, estoy hablando de los móviles, no de los fijos. Cuando hablamos de los móviles, una parte importante es el costo de las licencias de espectro, que es obviamente la última milla del operador móvil, en el cual se invierte constantemente. Ese CAPEX, ese incremento de capacidad de redes, hoy no es remunerado y lo vemos en el resultado económico de los operadores. Entonces ahí hay esa es un poco la base de nuestro punto, de lo que queremos llamar la atención. Por otro lado, cuando vemos, por ejemplo, los planes de, cómo cerrar la brecha digital, cómo hacer que todos tengan internet de banda ancha, no hace falta recordar que, por ejemplo, en la Unión Europea, el plan 2030, el objetivo 2030 de 1 gigabit por segundo para cada europeo, demandará más o menos 180.000 millones de euros de CAPEX. ¿Quién va a poner ese CAPEX? Los operadores. ¿O quién se espera que contribuya con esa inversión? Los operadores. ¿Quién genera el tráfico para poder... ¿Por qué se genera el tráfico para que alguien necesite 1 gigabit por segundo? Las compañías que monetizan ese tráfico. Pablo también lo mencionó, ¿no? Se monetiza tráfico no deseado. Los propios proveedores de contenido segmentan en función de la velocidad, o sea, están obteniendo una renta adicional. Hay ofertas comerciales que son públicas, ¿no? Que no es lo mismo el HD que el Full HD que el 4K, o sea, tienen precios diferentes. Y eso presiona sobre la calidad y sobre la demanda de inversión
en una red, en este caso, bueno, móvil, en la fija es un poquito distinto por un tema técnico, pero estamos hablando del mismo concepto, ¿no? Entonces, hay una serie de cuestiones que siempre se hablan. Recién hablaban de la pregunta de por qué, si hay un riesgo en que haya doble ingreso o que se cobre 2 veces por lo mismo cuando se usan las redes, de ninguna manera. Es por lo que dije antes, o sea, las redes inicialmente, las conexiones a Internet eran entre pares. Bueno, ya no hay más pares, hay muy pocos pares. O sea, algunos proveedores de contenido dicen, bueno, esto es una relación de peering. No hay ninguna relación de peering. La relación de peering es, a lo sumo, bueno, voy a citar el caso de Corea, cuando el regulador intervino, una relación de peering deja de serlo cuando el desbalance de tráfico es 1 a 1,8. El desbalance de tráfico entre un operador típico y una compañía de contenido es 10.000 a 1, 100.000 a 1. Es todo tráfico que ingresa y todo tráfico que, por supuesto, y es correcto, el generador de contenido monetiza, y eso está muy bien. Otro argumento que esgrimen los proveedores de contenido es que si se implementasen medidas de fair share, aumentaría el precio para el consumidor. Bueno, este argumento claramente evidencia la necesidad de un aporte en inversión, porque imaginemos que los operadores llegan a acuerdos donde el prestador de contenido, el gran generador de tráfico, contribuye de alguna manera a solventar la inversión. Si la amenaza de que crezcan los precios, hay un reconocimiento de que es una inversión extra que alguien tiene que solventar. Hoy eso cae sobre las espaldas de los operadores. Otros mercados de 2 caras. Hoy Internet, o mejor dicho, este tipo de negocios son mercados de 2 caras. Está por un lado el usuario y por otro lado el proveedor. En otros mercados pagan los dos. En el caso de Uber, por ejemplo, paga el usuario y paga el conductor. Paga quien usa el servicio, quien es transportado, pero también el conductor paga por el uso de la red. En Airbnb pasa exactamente lo mismo. Paga el usuario que va a hacer uso de una propiedad, pero también el dueño de la propiedad le paga a la plataforma. Entonces, claramente, Internet como se concibió inicialmente ya no existe más. Este es un modelo que requiere una serie de pensar distinto las relaciones entre los actores. Por un lado, y nosotros, digamos, como asociación, siempre proponemos que la resolución de esto no sea a través de regulaciones, sino a través de la habilitación y la negociación entre partes. De hecho, además del caso de Corea, que terminó siendo, el regulador intervino, pero se cerró en una negociación entre partes, hay casos de Alemania, en Estados Unidos también hay casos donde esto se resuelve de manera comercial, es un conflicto comercial, eliminando posibles barreras a esos acuerdos y con negociaciones libres entre partes. Creando mejores condiciones para la oferta, de alguna manera quitando parte de la carga regulatoria, de la carga tributaria que tienen los operadores y que no tienen los generadores de tráfico, eliminando algunas barreras todavía que existen para compartir infraestructura. Para un operador poder compartir más infraestructura significa alivianar la carga de inversión, y esto ayudaría no solo a los operadores, a todo el ecosistema, porque si el operador puede tener una menor carga, el reclamo es menor, el reclamo por inversiones es menor. Y creando condiciones para que haya más demanda, que digamos, parte del problema se resuelve a través de escalas. Por ejemplo, eliminando impuestos específicos al sector. De alguna manera, los operadores que aportan a los fondos de servicio universal, que se puedan utilizar al menos parte de estos fondos para infraestructura. En definitiva, ayudar a que el ecosistema crezca. Esto no es suma cero. Acá no es una cuestión de que los operadores quieren llevarse toda la rentabilidad del negocio y quedarse con parte del negocio de los creadores de contenido. De ninguna manera. Lo que queremos es que haya más creadores de contenido, más tráfico, pero que ese tráfico pueda ser soportado por inversiones que tengan un retorno razonable para asegurar la calidad del servicio y que cada vez haya más personas conectadas a las redes. Esta es mi primera parte de la intervención. Después quedo disponible para...
disponível para as perguntas também. Obrigada. Ahora voy a hacer un intercambio con ustedes debido al tiempo. Vamos a tener la participación también de las personas que están presentes y los que están online. Me gustaría volver a profesor Ricardo. Como dije, es interactivo. Por favor, si pueden ser respuestas cortas, 3 minutos máximo, para poder continuar con algunos puntos, algunas preguntas habladas aquí sobre neutralidad de red. Profesor Ricardo, me gustaría saber ¿cuál es la relación entre fast share y la neutralidad de red? Muchas gracias, Francisco. Me gustaría solamente pedir... Me escucho también. Bien, esto es un asunto muy importante porque creo que muchas veces la neutralidad de red es colocado con una barrera en el cobro de usuarios y de escala industrial. Y en realidad, esto es un argumento que trae en sí una falacia cuando nosotros hablamos de 3 o 4 empresas y un cobro de una tasa de uso. No estamos discriminando el contenido, que es el asunto central de la neutralidad de red. Cuando existe un cobro de tasa de un meta, por ejemplo, no estás tasando o discriminando un contenido determinado que se expande a través de la plataforma. Lo tratas como usuario, no como contenido. O como si trataras a otra empresa. Esta diferencia, cuando no tratas la discriminación del contenido y velocidad de contenido debido a esta discriminación, no está incluido en el ámbito de protección del principio de neutralidad de red. Entonces, la neutralidad de red no es un asunto de costos de red. No estamos hablando en monetización de contenido. Si tratamos de la neutralidad de red, podríamos decir que hoy la neutralidad de red no está encaminado a otro significado. Tenemos la Dirección Europea de 2015 que establece muchas excepciones y hoy en día sí existe un monitoreamiento de la velocidad y hay una base legal para eso. Entonces, esto es algo muy simple con que comparar, por ejemplo, con la neutralidad real. La neutralidad real no puede ser pensada como si el correo podría vender solamente una velocidad, tiene que garantizar el mínimo y hace un seguimiento de las velocidades más rápidas. Esto creó un nuevo mercado dentro de los correos y puede ocurrir también dentro del Internet. Las empresas de telecomunicaciones sí pueden monetizar la velocidad. Y eso es importante. Lo que tiene que ser garantizado es el mínimo de velocidad. Hoy en día vemos la nueva economía que fue creada cuando flexibilizamos de la flexibilidad de los correos de monetizarse. Y hoy en día, por ejemplo, acá en la Alemania de Frankfurt, puedo pedir un libro de China y llega en un día, o de Brasil, o un producto de Estados Unidos. Eso es muy importante. Pero no podemos mezclar neutralidad de red con un argumento, colocar la neutralidad como un argumento para no debatir la tasa de grandes usuarios. Porque cuando hablamos de tasación, nosotros no incluimos una tasa en el contenido, no hacemos diferencias de contenido, sí, pero sí usuarios a gran escala. Y dentro de la plataforma de los usuarios, pasan millones de contenidos de diferentes procedencias, de diferentes orígenes, y así por delante. Es importante no mezclar las cosas porque son cosas completamente distintas y bastante claras. Está muy claro para que cualquiera pueda percibir esta diferencia. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias por siempre cumplir con el tiempo. Ahora volvemos aquí al área presencial con Pablo. Pablo, me gustaría que me comentaras, por favor, cuáles son y si existe en América Latina otros países que están debatiendo la contribución para la infraestructura y cómo estos modelos están siendo conversados aquí en la región. Es un acompañamiento del tiempo para que así nosotros podemos abrir el debate con la participación de la audiencia. Lo que está pasando en el mundo en 3 minutos. Sí, creo que en primer lugar tenemos que dar un paso atrás para entender
qué es lo que está ocurriendo con algunas de las consultas y de las acciones que están llevando adelante los reguladores, algunos reguladores en América Latina y la discusión también a nivel global. Creo que es importante entender el fenómeno de la convergencia que se produjo en las últimas décadas y cómo las transformaciones que esto ha generado en el mercado, por una parte, han dejado obsoleto el marco regulatorio donde se desempeña el sector de las telecomunicaciones y por otra parte ha generado que servicios equivalentes tengan reglas y obligaciones diferentes y por tanto haya un terreno de juego asimétrico. Por eso lo que promovemos desde la industria es que haya una revisión integral del marco regulatorio con el objetivo pues, de regular, de flexibilizar y de ayornar este marco normativo, simplemente a la par de las transformaciones tecnológicas que se han desarrollado en nuestra industria. En ese sentido, creo que la noticia positiva es que hay se está generando un consenso entre los hacedores de política pública, entre los reguladores, lo escuchábamos también ayer en la sesión de integración, de que es necesario que los reguladores puedan tener datos de cómo está funcionando actualmente el ecosistema digital para poder desarrollar su política regulatoria. Y para esto necesitan tener la capacidad de reportar la información proveniente también de actores de tanto peso en el ecosistema digital como las plataformas. Y esto es lo que ha iniciado, desde mi punto de vista, Anatel en Brasil, con las 2 tomadas de subsidio, las 2 preconsultas que lanzó, el camino que está siguiendo también OCIPTEL en Perú, la CRC y el Ministerio TIC en Colombia, y también lo que entendemos que está en el desarrollo de la nueva Ley General de Telecomunicaciones que se va a proponer en Chile en relación precisamente a esto, ¿no? A que puedan los tomadores de decisiones públicas, los reguladores, tener los datos relevantes, cantidad de usuarios, cómo se mueve el tráfico, dónde están instalados los CDN, para poder tener, sí, el big picture y la información que haga que esas políticas públicas sean eficientes para tener una capa de infraestructura y un ecosistema digital en su conjunto que dé respuesta a las necesidades de los usuarios. Por eso, bueno, Anatel está observando estas relaciones entre los operadores y las grandes plataformas para tratar de garantizar la sostenibilidad del ecosistema y como decía, en esta línea están algunos otros reguladores latinoamericanos. En la Unión Europea, lejos de lo que se comentó previamente, de que es un debate que está abandonado, en junio del año pasado el Parlamento Europeo votó a favor del informe sobre la política de competencia que pedía pues un marco político en el que los grandes generadores de tráfico contribuyan equitativamente a la financiación adecuada de las redes de telecomunicaciones. Y precisamente ayer y antes de ayer y en estos días se está celebrando el foro de la CEPAL con apoyo de la Unión Europea en este marco de colaboración América Latina-Unión Europea, y desde ahí también los representantes de la UE están subrayando su preocupación sobre el nivel de competencia en el ecosistema digital y sobre las consecuencias negativas para el desarrollo de innovación local que tiene la situación de dominancia de las grandes plataformas. Se ha comentado el caso de Corea, donde, como decía previamente, no hubo una salida de startups, no se desarmó el ecosistema digital, llegaron a un acuerdo Netflix y SK Telecom. Incluso en Estados Unidos, la FCC o un representante de la FCC propuso la posibilidad de que las grandes plataformas hagan un aporte al Fondo de Servicio Universal. Termino con 2 ideas. ¿Qué quiere decir esto? No hay una única solución. Nosotros no estamos abogando por una solución específica, estamos abogando porque se atienda el problema, se pongan los datos sobre la mesa y se pueda ayornar el marco regulatorio a la realidad que tiene el ecosistema digital hoy día.
Y la otra conclusión es que efectivamente esto es una discusión global. No estamos hablando, no es una situación de las ganancias de algunas pocas operadoras. Estamos hablando de una discusión global sobre cómo vamos a desarrollar la infraestructura digital que necesitamos en adelante en toda la región y en todo el mundo. Por eso concluyo señalando que lo que estamos exponiendo acá lo que hace es poner en primer plano la urgencia de que se generen recursos suficientes para hacer sostenible la inversión en infraestructura, y esto pasa por entender cómo funciona la red, cuál es la situación respecto del tráfico y cuáles son los agentes que hoy en día están extrayendo la mayor parte del valor que genera la economía digital. Y bueno, atento a las preguntas que pueda haber desde la audiencia. Gracias, Pablo. Ahora voy a pedir, si alguien quiere hacer alguna pregunta, ¿tenemos alguna pregunta de la audiencia? Observo que tenemos 3. Si puede, por favor, venir aquí al lado donde está el micrófono. Mientras tanto, voy a realizar la siguiente pregunta. Fernando, escuchamos acá que Pablo dijo que existen otras iniciativas que están en debate en América Latina, no solamente en América Latina, pero también como en todo Estados Unidos. Me gustaría saber, frente a estas propuestas, ¿cuáles han sido las dificultades en relación a regulamentación para poder establecer este mecanismo de fast share? Si puede citar, por favor, en 3 minutos, le agradecería mucho. Francisco, qué misión difícil me estás dando, ¿ah? Está difícil, ¿no? Pero vamos, no hay ningún problema, vamos a lograrlo porque estamos haciendo el trabajo. Entonces, sí, a mí también me gustaría que no escuchar este eco porque me confunde bastante. Pero bueno, lo primero es lo siguiente. Promovida pelos grandes usuarios da internet. La conversa, que el debate de los usuarios industriales del Internet es que la propuesta regulatoria en este sentido llevaría a la neutralidad de la red. Yo estoy de acuerdo con el profesor Ricardo Campos. Nuestra propuesta no hiere la neutralidad de la red. No está inclusive ni siquiera relacionada con la neutralidad de la red. No estamos preocupados con el contenido generado. Esto no es una tarea de los operadores de telecomunicaciones, otros órganos gubernamentales, puede ser, si va a hacer la regulamentación de la red o no. Bueno, eso no es parte del trabajo de las operadoras de telecomunicaciones, no hace parte de nuestro análisis. Lo que sí necesitamos es que este tráfico creciente en las redes sea remunerado para que esta red se transforme en algo sostenible y que pueda agregar nuevos servicios que serán importantes para los usuarios brasileños de América Latina, Caribe y del mundo. Y que este tráfico creciente del Internet no perjudique ¿quién? El usuario, por la caída de la calidad. Es por esto que necesito esta remuneración adecuada por el uso de la red. Una vez dicho eso, vuelvo atrás. El regulador en general actúa cuando hay una falla en el mercado. En mi otra habla dije que hay clarito una falla de mercado, en el sentido de que 4 o 5 operadoras hoy en día dominan 50-60% del tráfico de la red. Poder de mercado. Luego ellos tienen poder de mercado sobre, como se dijo, sobre los operadores de telecomunicaciones. Y así se genera una falla en la competencia, una falla de mercado que, por lo tanto, interviene en los aspectos regulatorios. Y eso tiene que ver con Anatel, con las reglas de Anatel. Anatel ha promovido 2 solicitudes de subsidio y en la Agenda 2025-26 de nuestra agencia está la discusión de la sostenibilidad de la red. Y probablemente en el año 2025 habrá un análisis del impacto regulatorio de la agencia y vamos a discutir ese tema. Nosotros de Conex Brasil Digital
que tenemos que ver con las grandes operadoras de telecomunicaciones. Y para terminar, Francisco, hemos propuesto claramente una política. Nuestra política no está oculta, está en nuestro documento que se puede obtener en Conex y también incluso en esta solicitud de subsidio. Y en ese AIR que Anatel habrá, vamos a colocar lo más claramente posible esa propuesta. Y yo quiero hablar acá claramente de nuestra medida. No queremos una medida evasiva. Hemos propuesto, y no es la única medida como tal, como Pablo ha dicho, pueden haber otras, pero estamos presentando una propuesta en que los grandes usuarios, los industriales, aquellos que tienen más del 5% del tráfico, sea en móvil o en la red fija, que ellos tengan la obligación de negociar con las operadoras de telecomunicaciones. 5%, es decir, el gran usuario tendrá que negociar con las empresas telco. Si no se llega a acuerdo, se haga una mediación a través de la agencia reguladora sectorial que es Anatel. Esa es nuestra propuesta. Muchas gracias, Francisco, y sigo a disposición de ustedes en este debate. Gracias, Fernando. Le damos el micrófono ahora a nuestra moderadora, Dina, que va a mencionar las preguntas que se han realizado. Tenemos 15 minutos, según nuestro reloj, para terminar con esta sesión. Hola amigos, voy a hablar en portugués. Tenemos entonces 10 minutos para mencionar y contestar las preguntas que hemos recibido. Voy a leer las preguntas y pido que los panelistas entonces respondan y emitan sus consideraciones finales. Vamos a empezar por el lado izquierdo. Un momento, gracias. Buenas tardes. Yo soy Basilio Pérez, soy consejero de la Abrint y soy presidente del LAC-IGF. Y tratamos con los pequeños proveedores de Internet. En realidad se ha dicho tanta cosa, ¿no? En todas las presentaciones. Voy a tratar de rebatir algunas, porque notamos que no tienen que ver con la realidad. Si nosotros necesitamos conectar nuevos usuarios, y ese es uno de los argumentos de hacer un fair share. Nuevos usuarios son nuevos ingresos de dinero. Si vamos a conectar personas nuevas, nuevos usuarios, van a entrar nuevos recursos, dineros, entonces. Problemas conjunturales como tributarios o falta de dinero del usuario, que ese es un problema real en Brasil. La gente no tiene dinero para pagar la Internet. Ese no es un problema que debe tratarse sacando dinero de otro sector. No es que un sector le pague a otro sector, que así se podrá solucionar el problema del usuario que no puede pagar Internet. Eso tiene que ser con otro tipo de política pública, otro tipo de recursos. Otra cosa, la expansión del tráfico que hubo en la pandemia no se puede extrapolar al futuro. Eso fue una cosa puntual que ocurrió en la pandemia. Y actualmente, como se ha demostrado a través de muchos estudios, el tráfico entra en un tema ya convexo. Se está estabilizando, continúa creciendo, pero no a la misma velocidad de la pandemia. Ese es un argumento que fuerza un poco la situación. No existe realmente un problema que debe solucionarse. Quien usa la red, en realidad, es el usuario. El contenido no transmite nada a nadie, si no hay nadie en el otro extremo que está asistiendo. Quien está viendo ese extremo está viendo el contenido. Otra cosa que se habló, el precio o tarifa cero. Tarifa o precio cero tiene un límite infinito. No existe el precio cero, porque el usuario le paga a la red y le paga al contenido también. El usuario paga todo, paga los dos lados. Y algo importante que a veces las personas se olvidan es que sin el contenido nosotros necesitaríamos el 2G. Y eso podría ser solicitado. Un momento, no he terminado. Si se necesitan más recursos, ¿por qué no aumentan el precio directamente al usuario? Eso no lo hace
hacen porque pierden el mercado y se lo entregarían a otros operadores. Entonces se solicita que el operador fuerce el aumento de costos al consumidor final indirectamente, aplicando una tarifa al proveedor de contenido. ¿Qué enfrenta Conexis? Conexis representa 46% de la red fija en Brasil. Nosotros, los pequeños proveedores de Internet, representamos el 54% de la red fija en Brasil. Y nosotros no queremos el fair share. ¿Por qué? Porque no lo necesitamos. Sabemos que no es necesario. Nosotros representamos más de la mitad de todo el acceso en Brasil y no queremos el fair share. Ellos representan el 46% y quieren el fair share para distribuirlo en otras empresas. No hay más tiempo, por favor, termine. Todo este tema nos muestra en realidad que hay una falta de conocimiento muy grande sobre cómo funciona la Internet, cómo funcionan en realidad los acuerdos que existen hoy. Internet no necesita fair share. Próxima pregunta y después vamos a responderlas todas. Yo soy Pedro y estoy por el programa IOSH. Yo soy un pequeño proveedor. Soy un pequeño proveedor en el sur. Quiero aclarar algo. Las empresas de aplicación o plataformas, Netflix, etcétera, están ayudando a la infraestructura. Daré el clásico ejemplo nuestro. Cuando nosotros conseguimos tener un tráfico suficiente para colocar CNN. Hubo una gran reducción de nuestro tráfico IP. Para nosotros eso fue positivo. Y otra cosa que se mencionó, se habló del ejemplo del correo. Me gusta ese ejemplo. Antiguamente el producto salía del destino, iba hasta el cliente final. Hoy los productos están más cercanos al cliente y se entregan rápidamente y con calidad. Si pensamos en CDN, eso nos ayuda a la infraestructura y a los pequeños proveedores. Gracias. Próxima pregunta. Nosotros vamos a terminar y después vamos a escuchar las preguntas de este otro lado. Tenemos muy poco tiempo. Buenas tardes, soy João. Yo soy del IF Standing Group. Quiero entender un poco más sobre todo lo que se ha dicho sobre la falta de sostenibilidad del actual sistema. Y cuando hablamos de eso, nosotros vemos sus efectos. Sinceramente, nunca he tenido un problema de Internet. Nunca he tenido una conexión tan estable como la que tengo hoy. Gracias. Gracias. Por favor, sean breve. Buenas tardes. Le agradezco a los panelistas. Y rápidamente, quiero recordar que mucho se ha hablado sobre la tributación, pero ese no es un tema de tributación, es simplemente una transferencia al Estado o a la sociedad, una transferencia de empresas que ganan millones a otras empresas que ganan millones. No estamos hablando de ambos extremos o de empresas que tengan pérdidas. De hecho, es un tema de discusión importante, no solo a nivel económico, sino que técnico. Tampoco podemos quedar hablando sobre los esfuerzos o la relación comercial, sino que cómo Internet va a llegar al usuario final, así como los jóvenes ya lo han dicho. Quiero saber, y esta es mi pregunta dirigida a Conex, a Fernando. Tiene que ver con la propuesta que ustedes presentaron. Sabiendo que esa fue una propuesta que representa a nivel brasilero 3 o 4 grandes empresas de telecomunicaciones contra unas 20.000 pequeños proveedores que están en contra. Quiero saber qué ocurre en una hipótesis si Anatel decide aceptar la propuesta y qué ocurre si una de estas FinTech resuelve no aceptarlo y simplemente no pagar. ¿Ustedes van a degradar el tráfico o van a bloquear el contenido al consumidor final? Amigos, lamentablemente no tenemos más tiempo para preguntas. Yo quiero tener mi tiempo, por favor. Ok, não passou 15 minutos ainda.
No han pasado los 15 minutos. Rápido, entonces, por favor. Solo una pregunta que tiene que ver con lo que el colega ha dicho. Yo soy director de Abrint y tengo una operación de telecom en Santa Catarina. Por la conversación que hemos tenido, estamos perdiendo tiempo. Hemos venido a Santiago de Chile a discutir un tema que es una enorme pérdida de tiempo. ¿Y por qué yo digo todo eso? Porque en Brasil, como promedio, las operadoras de telco tienen un margen de 20 a 40%. No hablamos de falta de sostenibilidad de caja, de plata. Otra cosa, los datos públicos de la operadora BB-Dint han batido el récord de utilidad en el último balance, distribuyendo dividendos. No es argumento la falta de recursos para la no inversión. En nuestros operadores de telecomunicaciones, desde 2018 hasta 2024, dato actual, tenemos un consumo promedio de 3 megas por casa en horario peak. Y otra cosa, PTT São Paulo, la mayor del mundo, tiene un tráfico estabilizado hace un año. No ha aumentado ni siquiera un mega en un año. Y la pregunta tiene que ver con el colega anterior y me gustaría que el colega de Abrint me contestase. Si los 5 grandes players de contenido hoy simplemente dejaron de transmitir contenido en Brasil, ¿qué pasaría con los operadores de telecomunicaciones? Esa es una pregunta simple que me gustaría que ustedes respondieran. Si los 5 generadores de contenido, Netflix, Google, Met, etcétera, simplemente cortaran el contenido de Brasil por temas de regulación, ¿qué pasaría con los operadores de telecomunicaciones y proveedores regionales? Muchas gracias. Breve, por favor. Disculpe, no hay tiempo. Por favor, rápidamente, solo un minuto. Bueno, yo soy Manuel Aces y trabajo en Meta, uno de los 5 PACs que precisamente han sido aludidos en el panel. Y simplemente quería dar, primero que nada, felicitar porque estamos teniendo esta discusión. Hubiera sido ideal que hubiéramos juntado ambos paneles, el anterior con este. Ojalá y luego se pudiera hacer algo así, porque precisamente tenemos que tener ese tipo de discusiones, como bien lo comentaste, amigo Pablo, con los datos en la mesa y con, ahora sí que las evidencias de ambas partes, ¿no? Un poco para poder discutir con argumentos, ¿no? Quisiera también dar algunos matices. Nuevamente, yo veo temas de public policy, no soy ingeniero, pero al menos tengo algo de noción. Quisiera comentar que nosotros también somos usuarios. Nosotros en las ubicaciones donde tenemos los data centers compramos conectividad, pagamos ancho de banda, de grandes capacidades, por ende también estamos pagando, somos usuarios, digamos, como cualquier otro usuario que provee contenidos en Internet. Asimismo, también pareciera que no hay un reconocimiento a la inversión que estamos haciendo, tanto en cables submarinos como también en infraestructura y en conectividad dentro de la región. También quisiera saber si se está calculando cuál es el costo que terminamos ahorrando a los ISPs con los cachés que estamos poniendo directamente dentro de las redes y que constituye un ahorro sustantivo porque acerca el contenido al usuario final. Y también, bueno, también que es pertinente decir que son industrias distintas y en el sentido de poder compararlas, pues es complejo, ¿no? Entonces también creo que, sí, ya se me acabó el tiempo, pero bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora, en portugués, pasamos ahora Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a lo que pueden responder. Tenemos 3 minutos, así que por favor respondan y hacer las consideraciones finales. Muchas gracias y perdonen. Nos quedamos sin tiempo en la parte más interesante. A ver, voy a tratar de hacer el esfuerzo de contestar a las máximas posibles. Sobre que el fenómeno de crecimiento de tráfico estaba únicamente vinculado a la pandemia. En Argentina el tráfico de datos creció 24% en 2023, no había pandemia. Por tanto, efectivamente hubo un crecimiento mayor en la pandemia. Eso no anula el hecho de que va a seguir creciendo. Sobre calcular el costo que ahorran las inversiones de las plataformas, necesitaríamos que las plataformas entreguen los datos a los reguladores para poder tener ese cálculo y esa información. Y sobre qué ocurriría si las plataformas cortasen el contenido en Brasil, como digo, y en el caso de Corea, cuando aumentó la latencia, eso sería la demostración del comportamiento de un operador con poder de mercado perjudicando
a los usuarios y probablemente no ocurra porque tienen otra responsabilidad. Desde luego hubiera sido ideal que los dos paneles hubieran sido juntos. Invítennos a ACIET a las discusiones que propongan desde Meta. Estaremos encantados de participar. Lo hemos dicho en varios momentos, no es un debate sobre las ganancias de empresas particulares. Yo supongo que los dividendos de Google, Netflix y Facebook también se reparten entre sus accionistas. No creo que sea una particularidad de los operadores brasileños. Y respecto del caso de la inversión en los CDNs, desde luego es un aporte importante para el funcionamiento de Internet, para los servicios que reciben los usuarios, para el funcionamiento de los ISP, pero es una inversión en el contenido propio de las plataformas. Invierte en CDN para que su contenido esté más cerca y, por tanto, funcione mejor. Y termino con un comentario sobre el tema de la señal de precio y precio cero. Claro que los usuarios pagan, es lo que estamos diciendo, que solo una parte del ecosistema paga. Son las plataformas las que enfrentan un precio cero a la hora de subir su contenido a las redes de banda ancha. No tenemos más tiempo, así que podemos seguir conversando porque seguro que este debate dará para más sesiones y para más espacios. Obrigada. Então, agora passamos para o Alejandro. Temos menos de Muchas gracias. Pasamos a Alejandro. Tenemos menos de un minuto. Solamente una consideración final. Por favor, responder brevemente. Agradeceremos. Disculpe por la falta de tiempo. Muchas gracias. Primera consideración y un consejo para los panelistas, que pidan que hagan preguntas, porque ninguna de las personas prácticamente hizo ninguna pregunta. Fue toda una serie de argumentaciones de un panel que ya tuvieron anteriormente. Coincido en que tenemos que tener una discusión más en el mismo panel, actores defendiendo las dos posturas. Y simplemente una última reflexión respecto de la CDN también, que fue creo que la única pregunta que yo entendí que hubo. Es interesante, es importante y relevante que los proveedores de contenido hagan inversiones en CDN y cables submarinos, pero les recuerdo que la llegada del tráfico, para los que no son ingenieros específicamente, la entrada del tráfico a las redes no depende de si hay o no CDN. En definitiva, ese es un ahorro seguramente para algunos ISPs, pero también es un ahorro principalmente para los proveedores de contenido. Insisto, es una buena medida tener CDNs, pero es una condición creo que necesaria, pero no suficiente para cerrar el debate. Gracias. Obrigada, por favor, Ricardo. Muchas gracias. Por favor, Ricardo, si puedes hacer una consideración rápida. Muchas gracias. Muchas gracias. Me gustaría agradecer la posibilidad de haber participado acá con ustedes. Creo que un punto importante acá fue hablar específicamente de algo que es complejo. Otra vez lo voy a traducir en otra palabra. Existe una relación simbiótica entre los dos sectores. Uno depende del otro. No es tan simple como lo planteó el otro colega. Desligarse. No, uno depende del otro. Lo que estamos debatiendo aquí ahora con el nuevo ecosistema digital es si esta relación simbiótica ya se transformó en algo parasitario. Y no se trata de distribuciones de dividendos de un lado o de otro. Se trata de una oportunidad de poder expandir la infraestructura brasilera o de otros países de una manera justa. Quien usa debe pagar. Entonces, es en este sentido que la relación es simbiótica y si está transformando en algo parasitario con la plataforma del Internet y los datos que están ahora sobre la mesa. Muchas gracias. Entonces, ahora vamos a pasar la palabra a Fernando. Fernando, por favor, puedes cerrar con una consideración final. Muchas gracias. Sí, déjame hablar rápidamente aquí. También estoy de acuerdo con Alejandro. Fueron puntos que fueron comentarios, no preguntas, pero en relación a esto voy a tratar de transformar algunas en preguntas. Bueno, el debate sobre Anatel. Bueno, Anatel fijó un fair share como debe ser para poder remunerar la red, como el profesor Ricardo Campos acabó de hablar. Y la OTT
no quiere pagar. Esta fue la expresión usada. Bueno, la OTT es regulada por la Anatel y va a incumplir con una demanda regulatoria. El usuario nunca será perjudicado por los operadores de telecom, pero sí tendremos los debates necesarios en el ámbito administrativo al principio, donde debe ser el debate. ¿Por qué? Porque ahí es descomprimir las reglas regulatorias sectoriales. Entonces ahí no tenemos que ser nosotros los de los representantes de telecomunicaciones que tienen que responder estas preguntas para las OTTs. Web ITIDA, sí, 40% de Web ITIDA, sí, pero en Web ITIDA no entra CAPEX. Por lo tanto, gran parte de este margen generado no se distribuye de una forma deluxe, pero sí se usa para pagar las tasas de impuestos y las grandes inversiones que son hechas en el sector de telecomunicaciones. Y el representante, si no me engaño, de Meta, las inversiones hechas por OTT y CDN son excelentes, tanto que nuestra propuesta, que está clara, no es secreta, es hecha con Conex, el subsidio 26 de Anatel, dice lo siguiente: nos gustaría sí que existiera un debate, una conversa entre las OTTs y las operadoras de telecomunicaciones para poder llegar a un acuerdo. En el caso de no llegar a este ajuste, entonces se llevaría a otro sector. Bueno, entonces muchas gracias a los panelistas, las personas que participaron con las preguntas, los que se quedaron aquí hasta el final del panel. Muchas gracias para los que están aquí, también los relatores. Muchas gracias por la sesión y esperamos que en los próximos eventos tendremos más tiempo para debatir sobre este asunto, que sigamos investigando sobre él. Muchas gracias.